licenciado en Diplomacia y Asuntos Internacionales y licenciado en Economía. Alejo además es un asociado del Meridian Institute enfocado en proyectos de resiliencia comunitaria, sistemas de agricultura y alimentación, relaciones diplomáticas y colaboración interinstitucional y comunitaria. Además, sus proyectos principales incluyen la Secretaría de Transición Rural Justa, la Iniciativa de Productos Sostenibles en África y el Rayen Ten, que busca asegurar la implementación de soluciones que centren en el bienestar de las personas, la naturaleza y el clima. El motivo de esta tarde es una conversación sobre la Organización de las Naciones Unidas, sus desafíos frente a un mundo rápidamente interconectado y el detrás de escena diplomacia en los foros globales de más alto nivel, con ejemplos históricos desde la Fundación de Naciones Unidas hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a través de las diversas y complejas, si se quiere, caras de este modelo de cooperación internacional. Vamos a abrir el diálogo para pensar juntos y cuestionarnos sobre su nivel de efectividad en la actualidad y en los 8 años que restan para combatir el hambre mundial, asegurar la educación de calidad y torcer el rumbo del cambio climático. Vamos a dejar algunas consignas en el chat, unas preguntas para que vayan pensando a medida que se desenvuelve la charla. Al final vamos a contar con 15-20 minutos, que será un espacio destinado para preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas en el chat, como así también abrir el micrófono. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Alejo, muchísimas gracias. Es un honor contar con tu presencia en esta charla y que dispongas de tu tiempo para la construcción de un mundo más atento. La palabra es tuya. Muchas gracias, Juliana. Muy agradecido. Gracias a todos los que se han podido sumar en esta tarde, por lo menos en el horario en el que me encuentro ahora, en Mendoza, en mi casa, en Argentina. Y muy, muy lindo también ver la presencia de amigos, pareja, mis antiguos compañeros también del Departamento de Aplicación Docente veo también. Y espero futuros colegas y compañeros para proyectos que acerquen un mundo más interconectado, más atento y más centrado en el desarrollo de nuestras comunidades. Primero quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a la temática, que me parece impresionante cómo la ha manejado Diplomacia Activa desde este momento, de traer un espacio en el que podamos vernos, un espacio que podamos conversar. Así que, como bien está dado en la consigna, es un conversatorio. Aprecio mucho su presencia y sus comentarios también, ya sea por el chat, en cualquier momento por el micrófono, ya que estamos construyendo este proceso juntos. Esa es mi forma de entender las relaciones internacionales. Para dar un poquito más de extensión sobre esto, yo considero más, además de los títulos de la preparación académica, un apasionado por la política, por la resolución de conflictos y por la educación, como 3 áreas críticas para poder entender la realidad en la que vivimos hoy en día. La política nos da estos mecanismos que tanto este como otras plataformas internacionales, desde un foro de Naciones Unidas, Davos en el sector económico o un mundial de fútbol, permiten una interacción internacional entre los diferentes actores que juegan un rol, un papel en el día a día. Esas son voces que se interpretan en un sistema social donde hay dinámicas de poder, y eso es lo que la política nos permite entender. A veces a esos espacios no llega todo el mundo. Y esa es la limitación principal que tienen los sistemas al tener representación. Tenemos estos sistemas planteados, pero a medida que ha pasado el tiempo tenemos distintas construcciones en las voces de quién están representadas allí. Ahí es donde el empoderamiento de las distintas comunidades alrededor del mundo es crucial. Por el lado de resolución de conflictos, eso es algo de todos los días. Unas veces entendemos al conflicto como algo que se construye como de forma negativa, y perdemos esa noción de que el conflicto es algo natural para el ser humano. Esa es, pudiera decir, una de mis especialidades, entender que el conflicto puede ser tanto interno como externo, y a niveles masivos o a niveles limitados. Uno puede decir un conflicto con un amigo, un conflicto entre 2 naciones, son situaciones que generan aprendizaje y transformación. Estas lecciones que se aprenden a medida que se genera el conflicto y a medida que se resuelve son lo que nos lleva a un objetivo común. Y agradezco también que enciendan la cámara. Muchas gracias. Eh, Tenemos la parte educativa, que creo que esa es mi pasión y mi vocación, principalmente en poder llevar estas lecciones que salen de la política, de esas dinámicas de poder y de la resolución de conflictos, para que se perpetúen a medida que avanzamos en el camino histórico y político. Y con eso llego a las relaciones internacionales.
Hermoso ver un aula del Departamento de Aplicación Docente. Gracias, profesor Sánchez. Hola chicos, un placer. Eh, y perfecto momento también para hablar con lo que decía de educación. Las relaciones internacionales son un nuevo modelo de entender el mundo. Es una disciplina bastante nueva a nivel global. Como toda disciplina global y nosotros mismos, cuando somos nuevos en un espacio, tendemos a presentar ese espacio donde aprendemos, donde tenemos un espacio para conocer qué es lo que está actualmente. En ese sentido, hay cierta humildad que necesitamos tener para entender las relaciones internacionales. Como nueva disciplina, tomamos de otras, de la sociología, de la historia, pero también de la agricultura, de las lenguas, para poder comprender, tener una perspectiva un poco más amplia de qué es lo que estamos hablando del mundo. Y que verdaderamente como licenciados en Relaciones Internacionales estamos representando ideas y la acción que se genera para un cambio ocurre directamente en las comunidades. Es tratar de coordinar los avances internacionales, las ideas a nivel global con la acción local. Con eso, para los licenciados en Relaciones Internacionales, me posiciono más hacia el lado de un constructivismo, para poder entender que estamos construyendo, interactuando en una estructura mayor y actuando en estructuras menores, pero todos tenemos un rol en estas voces. Todos los que estamos en esta llamada tenemos conexiones y tenemos influencias en distintos espacios que pueden generar cambios que después se manifiestan a niveles globales. Con esto digo entonces también que soy de Mendoza, Argentina, que me eduqué en el secundario en el Departamento de Aplicación Docente, enfocado en ciencias sociales, y desde ahí construí una base que me dio grandes conocimientos, habilidades para entender cómo los procesos democráticos funcionan, y apliqué a participar de Colegios del Mundo Unido, United World College, en representación de Argentina, una organización internacional que busca conectar jóvenes entre 16 y 18 años para vivir experiencias únicas, porque representando a una persona por cada país del mundo, vivimos 2 años en un colegio. A mí me tocó eh, construir relaciones inigualables, de cariño, de amistad, de amor, en un periodo hermoso en Maastricht, en los Países Bajos. Y desde ahí también conectar con la política global. También en esta llamada hay otros representantes argentinos en United World College, en Bosnia y Herzegovina. Y en estos espacios es donde verdaderamente se puede entender que las relaciones internacionales también tocan el corazón de la gente, que un elemento político, una discusión a nivel global, también llegan a interactuar en lo emocional. De nuevo vuelvo a esa cuestión de los conflictos. Y esas estructuras, ese conocimiento, cuando se le puede poner una cara a un país, cuando se le puede poner una charla a un entendimiento sobre cómo funciona un sistema mundial, a poder tener compañeros que sus familias siguen en situaciones de conflicto y en guerra, y poder entender que esas guerras son más allá de los conflictos económicos o políticos de un lugar, tienen caras, cambia toda la perspectiva de cómo se entiende el mundo. Y eso también cambia el lenguaje. Si las relaciones internacionales se mantienen en un nivel tan separado de las comunidades, estamos perdiendo la acción de los individuos que se encuentran en la primera línea. Si las relaciones internacionales se mantienen solamente en un jargon, en un nivel de conocimiento, en nivel de palabras incomprendibles por la sociedad, entonces estamos separando los sistemas políticos de lo que empodera a la gente. Por tanto, eso es, creo que lo que Occidental College, que es mi alma mater a nivel universitario, me ha preparado en trabajo directamente. En la ciudad de Los Ángeles trabajé en los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizados por la ONU, localizándolos para que lleguen a la gente, para que los objetivos de educación de calidad de instituciones robustas alcancen a la comunidad. Y luego, en Naciones Unidas, fui representante de la República de Costa Rica ante las Naciones Unidas, en la Cuarta Comisión de Descolonización y Política Especial. En progresión durante ese periodo también fui el representante de Asuntos Humanitarios y Militar de las Naciones Unidas, en representación de Costa Rica. Al concluir mis estudios ahora estoy trabajando, como bien decía Juliana, en Meridian Institute, con parte de resolución de conflictos, en particular con algunos conflictos que necesitan que las comunidades sean parte. Sobre estas experiencias quiero decir, es una perspectiva más la que agrego yo a esta conversación, y abro el espacio para cualquiera que tenga preguntas o quiera sumar, agregar su posición o su punto de vista, porque esto es algo que se construye a través de las comunidades y esa es mi forma, por lo menos, de entender estas dinámicas.
Ahora, Juliana, si te parece, empiezo a coordinar el tema en cuestión. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora o algún tema que se quiera presentar. Por supuesto, Alejo, ya podés comenzar. Para el resto ya dejé las preguntas que van a seguir el hilo de toda la charla en el chat para que vayan pensando y si quieren ir contestando o ir dando su opinión, el espacio está 100% abierto. Cuenten con eso, por supuesto. Muchas gracias, Juli. Como decía Juli, aprecio cualquier comentario que se haga en el chat, así también puedo construir sobre las mismas preguntas que tengan ustedes sobre el espacio, y principalmente porque estamos hablando de cuán necesaria es la ONU hoy en día. En conversaciones a nivel informal o a nivel de comunicaciones internacionales, vemos que la ONU tiene una perspectiva casi negativa, la sociedad tiene una perspectiva negativa con respecto a la ONU en partes generales, en tanto a la inacción, a veces, o en tanto a la presentación de soluciones ante conflictos o quizás su lentitud o burocracia. Sobre todos estos temas voy a hablar con respecto a diferentes temáticas de un mundo en disputa. Fui parte de Naciones Unidas en un momento de transición en diciembre del 2021, en colaboración con el embajador de Ucrania. El embajador de Costa Rica delegó la tarea de la protección de la soberanía de Ucrania en mis manos en ese momento, en un momento en donde había escaramuzas entre las partes o tensión, pero no había una guerra directa, no había interacción directa en término militar en la frontera entre Ucrania y Rusia, más allá de las complicaciones de 2014 en Crimea. Desde este momento se me pone a cargo en conversación con el embajador de Ucrania para convencer a la mayoría de los países del sur global en apoyar la soberanía ucraniana y la protección de los derechos humanos del pueblo ucraniano en las regiones afectadas por la influencia de Rusia de forma detrimental. A esto se presenta una resolución en el plenario de las Naciones Unidas, que es el espacio mayor, donde se expresan las naciones en apoyo a Ucrania. Durante el periodo de una semana, entre que se hace esa presentación de la resolución al momento de su votación, la Federación Rusa se acerca a estos países para evitar el voto positivo a la protección de los derechos ucranianos. En ese caso, como yo era uno de los representantes que avanzaba esta resolución, recibía mensajes diarios de la Federación Rusa en desistir ante la presentación de una resolución que protegiera un territorio que no era identificado como otros territorios soberanos por Rusia. Y ahí las preguntas sobre Naciones Unidas es un espacio donde se equipara, donde se pone en un mismo nivel cada nación y cada estado como independiente, como soberano, como una voz en la que se puede presentar. Vale tanto la voz de una gran potencia como de un país que acaba de declararse independiente. Entonces, ¿dónde está esa presión cuando un país no reconoce a otro dentro de un sistema donde la confianza es crítica? Para contarles anécdotas personales sobre ese momento, cuando se lleva a la votación este proceso, teniendo toda la Asamblea General lista para votar, en el momento que se abre la temática de discusión, se nota claramente cómo toda la Asamblea General se pone de pie, algunos para volver a sentarse para iniciar un nuevo tema, pero la mayoría para salir de la sala, no votar sobre esta resolución y presentarse como ausentes dentro de este espacio, y limitar solamente a 67 votos positivos a defender la soberanía de Ucrania desde una perspectiva de prevención de conflicto. La ONU tiene estos mecanismos donde se puede prever la acción de otros. En este momento solamente estamos, como naciones, limitándonos a que solamente 67 países protejan la soberanía de Ucrania, siendo que son 193 los que pertenecen a Naciones Unidas. Rusia, en tanto, se mantiene, votó en su perspectiva asunto negativo, y ahí se cerró el tema de conversación en diciembre. 2 meses después, todos sabemos que Rusia declara una invasión a 2 regiones de Ucrania, con consideración de que esas 2 estaban siendo rebeldes con respecto a la soberanía y podían causar asuntos a nivel terrorista. Entonces, la pregunta es, si la ONU tenía todo en sí, en ese periodo de diciembre, para prever esa acción militar, si tenían esas voces, esos países, ¿qué pasó? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la disputa? ¿Cómo se puede mantener eso? Teniendo que teníamos las herramientas para detener lo que podría llegar
hacer una complicación más grave, la que estamos viviendo hoy en día, la que ahora lleva a muchos países a entrar al conflicto de distintas formas. En la Europa occidental, que depende del gasoductos en Rusia, que ahora su invierno va a ser más grave. La gente en Ucrania que ha tenido que extenderse como refugiados. Los mismos ciudadanos rusos que ahora son obligados a ir al frente de batalla para poder defender una nación, una idea que quizá no apoyan. Y ahora tienen que ser parte de esa complicación que ha generado una batalla de entendimiento soberano entre dos países. ¿Cómo pueden las relaciones internacionales funcionar si no hay confianza entre los mismos miembros que se consideran iguales? Si en una sociedad un grupo se considera más importante que otro, ocurren situaciones violentas críticas y generan discriminación, separación, xenofobia, y no se puede permitir como un Estado-nación mantener eso. Pero el mundo en el que vivimos hoy en día es un mundo anárquico. Las relaciones internacionales se entienden como un mundo anárquico y la ONU no es un sistema vertical que puede coordinar y mandar a los estados. Tenemos estados soberanos, cada uno haciéndose cargo de sus relaciones internacionales y sus determinaciones a nivel de lo local, y no pueden tener influencia por otros. Esa perspectiva soberana del realismo lleva a que los estados, no haya un estado supremo que pueda mandar sobre otros de forma directa, sí a través de la influencia. Pero también tenemos un sistema de derechos humanos que es liberal, un sistema que entiende que todos como seres humanos, por el solo hecho de ser humanos, merecemos tener ciertas libertades y garantías básicas. Entonces estas ideas chocan al punto donde no podemos entender si necesitamos una estructura vertical que mandate a todos los países. A esto llegamos con Naciones Unidas. ¿Qué es y para qué sirve este espacio si tenemos este sistema de soberanía tan extendido? Naciones Unidas es este espacio para poder encontrar las distintas perspectivas de los países. Y los desafíos que está pasando ahora es, a medida que ha avanzado como cualquier institución a través de la historia, la idea de un Estado-nación surgió en 1648, el Tratado de Westfalia, y estamos manteniendo esta idea de estados que se representan en un espacio de la misma forma. Antes las relaciones internacionales no llegaban al pueblo, no llegaban a las comunidades que verdaderamente accionaban, o que tenían respuestas, o que podían opinar sobre estas temáticas. Era muy limitado el grupo que manejaba las relaciones internacionales en cada país. Y estos grupos se llevaban a Naciones Unidas, podían conversar, traían las temáticas, traían los problemas y quizá podían generar diálogo antes de que los procesos avanzaran. Hoy en día, en un mundo tan interconectado, en un mundo tan global, tenemos diferentes desafíos en los que las personas que quizás estén en esta charla tengan más información que otras. No tenemos una limitación, y quizás hasta más que algunos ministros de Relaciones Exteriores. Algunos representantes que también, por enfoques en distintas áreas, no conocen el impacto que tiene, por ejemplo, el cambio climático en sus relaciones en pesca, por ejemplo, para un Estado-nación. Entonces, en un mundo tan conectado, con tanta tecnología que avanza tan rápido, ¿cómo puede la ONU verdaderamente llegar a proveer los espacios necesarios para que estas situaciones se puedan dialogar antes de que se accionen o que no sean extremos los que terminen dominando las relaciones internacionales? La otra cuestión de Naciones Unidas hoy en día como desafíos, ya tenemos la cuestión entre balancear soberanía de los estados y los asuntos de derechos humanos con respecto a intervenir. Tenemos la parte de conectividad y tecnología, sabiendo que las comunidades ahora están más eh, conectadas a nivel global, hiperconectadas, podríamos hasta decir, a las temáticas globales y cómo responder a ellas. Y la capacidad en la cuestión de fondos. Las Naciones Unidas se basan con respecto a fondos que las mismas naciones proveen y los porcentajes en los cuales se representan son dependientes de cada país. No hay una expectativa de lo que se debe proveer, pero no hay una obligación. La ONU no puede obligar a las naciones a indicar un porcentaje por el cual tenga que contribuir para mantener su funcionamiento. Y la otra cuestión es capacidad. Trabajé con un equipo impresionante, con gente de un conocimiento altísimo con respecto a las relaciones internacionales, motivados y, y verdaderamente alentadores para los que queremos seguir en este tema. Pero una misión en Naciones Unidas desde afuera, uno entendería que es un equipo de cientos de personas trabajando en un edificio gigante para cada país, en Nueva York, en la sede de la Asamblea de las Naciones Unidas, en la sede de los principales organismos de Naciones Unidas. Pero no es así. Las Naciones Unidas tienen una Asamblea General donde se coordinan las acciones principales en plenario, que son las más grandes,
Y para poder trabajar en la inmensidad de temas que se pueden tratar, se trabajan en comisiones más pequeñas, que son 6, que van desde la cuestión de desarrollo económico a la protección de derechos de comunidades, a la independencia de ciertos espacios, o a las cuestiones legales, en control de distintos límites y fronteras, por ejemplo. El equipo con el que trabajé conformaba de el embajador, representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, un representante permanente alterno, 5 delegados, uno para cada uno de las comisiones, yo siendo uno, el sexto, un asistente ejecutivo y un chofer que coordinaba todas las actividades logísticas para la misión. ¿Cómo puede un equipo de 10 personas mantener la política exterior de todo un país en tantos espacios, con el límite que tenemos de 24 horas al día? Era imposible ver cómo, aún así, teniendo toda la complejidad de temas sobre sus hombros, aún se lograba. A mí, en el momento que me llega la responsabilidad de tomar asuntos desde el fortalecimiento de la descolonización y continuar el mensaje de la descolonización en territorios de Nueva Caledonia hasta el Sahara Occidental, y asuntos como desminado, reducción de la radiación atómica, efectos de la descolonización y las misiones políticas especiales, no tenía un segundo libre en el día para poder pensar y estaba fascinado por eso. Era impresionante poder tener ese nivel de acercamiento a las conversaciones, pero al mismo tiempo los días empiezan muy temprano, a las 6 de la mañana empiezan a llegar mensajes de los países y concluye muy tarde, porque además de las situaciones formales que se relacionan en la ONU de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, hay conversaciones que hay que tener entre países, entre ver cómo avanzar en ciertas situaciones. Y a veces es muy complejo destinarle a esas 6 personas que coordinen todo ese trabajo. Obviamente estoy hablando de una misión en particular, hay misiones de mucho mayor tamaño, mucho mayor recursos, pero ¿cómo se espera que países pequeños también puedan representar a sus delegaciones de forma eficiente si no se encuentran los fondos para mantener? Entonces es también una cuestión de capacidad, entender cómo se relacionan estas cuestiones en Naciones Unidas. ¿Puede un error humano decir, por error organicé 2 reuniones al mismo tiempo y fui a una y no le di importancia a la otra? ¿Hasta qué punto eso impacta también a la gente en las comunidades? Es complejo poder ver todas esas dinámicas funcionando al mismo tiempo. Entonces, y ahora me vuelvo al chat con lo que les decía al principio, estamos viendo a una ONU que la necesitamos en el contexto actual así como está, y la podemos reformar. Existen fortalezas y debilidades. Cualquier idea que tengan ustedes o cualquier punto que hayan escuchado que quieran que haga un comentario, por favor agréguenlo al chat. Sería un placer para mí poder indicar mis pensamientos con respecto a eso. Voy a iniciar resolviendo las 3 preguntas que planteé al principio sobre el objetivo de la ONU en esos 3 ámbitos. Y después me voy a dedicar a buscar de diferentes espacios de los que ustedes indiquen en el chat. Dag Hammarskjöld es considerado uno de los mejores secretarios generales de las Naciones Unidas por su acción y porque tampoco dormía mucho. Se dedicaba a viajar por todo el mundo y tratar de entender las situaciones in situ, poder entender cómo una comunidad entiende las relaciones internacionales, cómo se puede ver que una escuela, por ejemplo, tenga un profesor que esté decidiendo usar hora de clase para hablar de estos temas y potenciar este conocimiento. Tener gente que se dedique un día a las 5 de la tarde en Argentina, por lo menos, a discutir relaciones internacionales, pero también cómo puede ser que un gobernador de un estado decida tomar decisiones sobre quién tiene acceso a ciertos derechos o no, y hacia dónde se destinan los fondos, y de crear vocabulario. Dag Hammarskjöld es considerado tan importante que muchas de las conversaciones sobre los nuevos secretarios generales se lo comparan a él. Y hay una frase que se cree que dijo, pero es la que más me lleva a creer en el sistema de Naciones Unidas a mí, la comparto con ustedes también en ese sentido, que el objetivo de Naciones Unidas no es llevar a las comunidades del mundo, a los países del mundo al cielo, sino evitar que caigan al infierno. Y con eso podemos entender también que la ONU inicialmente, mandatada por países europeos, tiene una perspectiva bastante conectada a la religión desde el principio, pero la idea es correcta desde mi forma de verlo. Las Naciones Unidas están ahí como para avanzar a pasos
pequeños, pero firmes en indicar hacia dónde se puede llegar, pero no es el organismo que va a terminar determinando hacia dónde vamos a llegar. Sí va a estar ahí para evitar una crisis mundial. Recordemos que Naciones Unidas es el primer esfuerzo que lleva ya 77 años con esta nueva Asamblea General, tratando de avanzar un proceso de evitar una tercera guerra mundial. Cuando se intentó hacer como Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial fracasó debido a la falta de países potencia en su participación. Y ahora tenemos esta oportunidad de 77 años que ha intentado reformarse. Hoy en día la representante permanente de El Salvador es la encargada de coordinar la reforma del sistema de Naciones Unidas. Como verán, ustedes también saben, es un sistema demasiado grande. Hoy en día Naciones Unidas tiene un sistema de una Asamblea General que coordina 6 comités diferentes, un Consejo de Seguridad en el cual se encuentran 5 representantes que son permanentes, 5 países que son permanentes y 10 que se complementan en una rotación cada 2 años, integrando sus perspectivas a los asuntos directos de crisis, de seguridad y de paz. Mecanismos que a medida que ha pasado el tiempo han ido evolucionando. El primer consejo, el Consejo de Tutela, es uno de los logros de las Naciones Unidas, si puede decirse. Hacia 1960 había 80 colonias a nivel mundial, la mayoría de ellas encontradas en África, en el sudeste asiático, en algunas en Latinoamérica también, y la mayoría como islas del Pacífico. Al día de hoy son solo 17 las colonias que se encuentran alrededor del mundo y territorios en disputa entre las naciones. Con este nivel de eficacia, si se puede decir, la ONU ha llevado a dar poder, a dar representación a las comunidades. De todas formas, como sabemos, a nivel soberano tenemos esas limitaciones en las que se ha logrado acceder, que las comunidades, que esas voces que estaban faltando en el sistema puedan pertenecer. Y obviamente hay conexiones más allá de nivel gobierno que se pueden generar. Pero es un paso adelante en poder generar espacios, en poder generar autonomía para que sean los mismos pueblos los que determinen su destino. Asimismo, también ha sido la ONU espacio donde se ha podido presentar voces de las comunidades. En la cuarta comisión, donde me tocó trabajar, toda una sección del programa de trabajo es traer miembros de las comunidades, de los comités de descolonización, para que hablen directamente con los representantes. Poder escuchar las voces del pueblo permite entender, más allá de los aspectos políticos y sociales y económicos que son cruciales para entender algo, las situaciones vulnerables que se viven, pero para poder ponerla en contexto. Desde un lugar, desde una oficina en Naciones Unidas, en Nueva York, no se puede entender el mundo. Por eso también insto a los representantes, a los licenciados en Relaciones Internacionales, que a medida que uno avance en la carrera y en el conocimiento del sistema político, entender también que todas decisiones que se generan en una conferencia entre embajadores, entre presidentes, entre alto nivel, también están impactando directamente a las comunidades y hay que entender esa voz de una forma más comprensiva y activa, proactiva, se puede decir, para poder estar en ese espacio de una forma más eficiente. Es un espacio de resolución de conflictos, es un espacio donde todavía las naciones se pueden sentar a discutir. En ese sentido, estamos un paso adelante. Eso es algo que la ONU a veces se le critica por su inacción, pero sigue existiendo. Algo debe haber ahí, no se puede decir, que pueda permitir que todavía los estados sigan siendo parte de un espacio, que no hayan decidido salir de ese modelo. No hay espacios, no hay naciones que hayan salido del sistema de Naciones Unidas. Todavía Rusia y Ucrania están en el mismo espacio. Y aún así, con el tema de las comunicaciones que les decía, a veces hay demasiados conflictos al mismo tiempo para poder verdaderamente centrar fondos y centrar esfuerzos para poder delegar comisiones para resolverlos. Cuestiones como la de Yemen, que lleva años en proceso, que interiorizarse y conocer sobre ello también lo lleva a las noticias. Hoy en día también el rol de las comunicaciones como cuarto poder es de mayor importancia. Discutimos Rusia y Ucrania, discutimos situaciones como desastres naturales, como el huracán que está ahora azotando el este de los Estados Unidos.
la apertura de las relaciones exteriores y las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, pero están faltando la discusión de temas críticos como, por ejemplo, las consecuencias críticas del cambio climático en la creación de refugiados climáticos. Y por razones de la elevación del nivel del mar, la gente ha tenido que transportarse a otras regiones, perder todos sus recursos, su estilo de vida, su lengua, su forma de conectarse con los demás ha cambiado, su forma de entender cómo se desarrolla el mundo a su alrededor ha cambiado, y las Naciones Unidas tienen un rol en eso. Tanto en el aspecto burocrático como en el aspecto de acción, las misiones políticas especiales son un avance de Naciones Unidas. ¿Necesitan reforma? Por supuesto. ¿Necesitan cambios? ¿Necesitan adaptarse al siglo XXI? Es, es correcto, estamos en la perspectiva correcta de nuestro análisis. Pero están ahí. Son espacios como MINURSO o MINUSCA, que son misiones en el Sahara Occidental o en la República Centroafricana, donde se está limitando el conflicto. Hay distintos niveles de paz. Tenemos una paz negativa, que es estar ahí en ese espacio evitando que que se relacionen conflictos a nivel violento, tratar de eliminar esa violencia directa entre partes. Pero hay una violencia estructural que se basa en discriminación, en xenofobia, en dinámicas desiguales entre distintos grupos, que también hay que actuar, que también hay que hacer parte. Pero para eso Naciones Unidas está incentivando a las comunidades a participar. Pero al final del día son esas comunidades las que terminan definiendo cuál es su significado de una paz positiva, una paz que permita la presentación de distintas voces, una paz que permita la tolerancia entre diferentes personajes de alto nivel que a veces pueden llevar un grupo social tras de ellas, o la presentación también de comunidades fuertes que puedan sustentarse entre ellas, que puedan colaborar, que puedan comunicarse entre ellas. Hay situaciones en las que Naciones Unidas no puede avanzar porque son los estados los que deciden y delimitan su capacidad de acción. La crisis de Myanmar, por ejemplo, se desarrolló durante el periodo en que yo estuve en Naciones Unidas, pero al mismo tiempo se generan complejidades en Afganistán, como la que ocurrió en octubre del año pasado, que ya hoy no ocupa los titulares de los grandes diarios. Aunque cada tanto tenemos un reporte sabiendo qué es lo que está ocurriendo, se agrega a la lista de diferentes conflictos en los cuales tenemos que seguir prestando atención. Situaciones domésticas que se pueden entender también en la conversación con otros países, en aplicar modelos que funcionen en un estado y que se pueda aplicar en otros. Esas son las ventajas que tiene un sistema de Naciones Unidas como espacio, un espacio de conversación. Y mientras estén estos espacios de conversación, estamos delimitando poco la forma en la que estos estados se enfrentan entre otros. Lo otro es, dentro de esto, obviamente todo lo que estoy indicando tiene sus limitaciones, pero los hablo desde la experiencia y desde mi preparación académica con respecto al tema, y por tanto estoy abierto al debate en todo este sentido. Pero las Naciones Unidas también tienen una influencia normativa. Cuando un tema llega a Naciones Unidas y se puede agregar una resolución, las cuales son discusiones de semanas sobre si se agrega una coma o no a un documento, lo cual puede ser de alguna forma muy burocrático o desalentador, quizá para las comunidades que quieren un cambio rápido y eficiente por parte de sus estados, ese lenguaje se mantiene en papel. Para los representantes de Estados Unidos con los que logré conversar en 2021, noté un sentido de alegría al verlos en un espacio que era más ameno, o en un partido político más ameno en Naciones Unidas. Con la asunción del presidente Joe Biden, Estados Unidos vuelve a Naciones Unidas en el año pasado. Vuelve a presentarse como un actor con gran influencia, cuando durante el periodo de Trump hasta los Estados Unidos decidieron salir del Consejo de Derechos Humanos, eliminar su voz directamente y su apoyo económico al Consejo de Derechos Humanos basado en Ginebra, que también depende de Naciones Unidas. Todo el lenguaje que los Estados Unidos durante el periodo de Trump generó y dejó en Naciones Unidas quedó marcado, quedó de forma normativa, que ahora el gobierno actual tiene que decidir si mantiene o no. Y esa es la responsabilidad también de los gobiernos al avanzar en distintas normativas. El gobierno de la República Argentina es uno de los más grandes en respecto a la protección de los derechos para las personas con discapacidades. Y ese lenguaje se ha mantenido a través del tiempo y se ha expandido.
Como experiencia personal, me tocó liderar una resolución para el avance y la protección de la idea de una universidad para la paz, para las Naciones Unidas. Así que como dije al principio, cuando mis conocimientos y mis intereses y mi pasión está en la política, en la educación y en la resolución de conflictos, este era el tema con el que más quería participar. Las resoluciones tienen patrocinadores que alientan esto, que son ideas que no solamente aceptan, sino que avanzan y acompañan a medida que avanza la resolución y su implementación. En este caso, 67 países habían acompañado esa resolución y a medida que discutíamos sobre la posibilidad de que esta universidad pudiera conectar con diferentes países, traer jóvenes de todo el mundo para poder estudiar en Costa Rica, en esta universidad, la provisión de becas, la expansión de programas académicos, etcétera, logramos que 127 naciones del mundo, ahora sí, más de la mitad más uno de esos 193 estuvieran de acuerdo con esta resolución, que pasó por consenso, por unanimidad entre la asamblea. El gran debate fue sobre esta resolución incluir la palabra estudios de género. El concepto de estudios de género para ciertas naciones del mundo se considera como algo complejo. En representación de la República de Costa Rica, que aceptaba y acompaña y alienta los derechos de la expresión de género abierta, que el binario impuesto por ciertos niveles, ciertas relaciones históricas, la diversidad sexual y la diversidad de género, es crítica para la República de Costa Rica. Ese lenguaje tenía que permanecer en esa resolución. Pero se tuvo que enfrentar a naciones como Rusia o Hungría, que no consideran que el género se pueda entender más allá de un binario, que solamente puede entenderse de dos formas. Eso llevó semanas para poder presentar esa resolución en debate entre un país que quiere avanzar un proceso y otro país que lo detiene. Se llega a un consenso a la idea de empoderamiento de la mujer y expansión de género, que es diferente a estudios de género con respecto a lo que se tenía antes en esa resolución. De a poco, la palabra género no aparecía en esa resolución antes. Fue una propuesta, en ese caso de mi parte, de presentar esa idea como estaba, con el debido apoyo del gobierno de Costa Rica. Ahora, avanzar a que otro país pueda permitir ese lenguaje, ese es el debate de Naciones Unidas y por eso lleva tanto tiempo poder presentar algo que funcione porque tiene que estar de acuerdo con todos. Pero ahora la palabra género está en esa resolución. Y esa palabra género puede expandirse a medida que pase el tiempo, puede expandir su poder, puede expandir su influencia a medida que pase el tiempo. Parece algo mínimo, pero es un poder que se le da a la representación de miles y millones en el mundo que consideran importante que ese lenguaje esté representado, que su identidad esté representada en estos procesos. Y que a medida que avanzamos en otros temas de derechos humanos o en temas de balances económicos, se pueda presentar esta perspectiva también en Naciones Unidas. Y me adelanto un poco para que podamos tener tiempo de preguntas y respuestas, pero las agencias de Naciones Unidas también son parte. Muchas veces en conversaciones con diferentes individuos, hay gente que no conoce que UNICEF, por ejemplo, es una agencia que depende de las Naciones Unidas, o la Fundación de Naciones Unidas obviamente también depende. El Alto Comisionado por los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados, son diferentes agencias que tiene la ONU, diferentes espacios en los que se puede alcanzar un cambio y que están generando acción directa, dependiendo de Naciones Unidas, obviamente limitados por el consenso de todos los países para actuar, son agentes de cambio a nivel global. Hoy en día uno de los logros más grandes del consenso entre las Naciones Unidas, en mi perspectiva, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos 17 objetivos que se tienen que alcanzar antes de 2030 son los que verdaderamente están conectando la visión global de las naciones con la experiencia, con la acción local. No se tienen todas las respuestas en un nivel tan separado de la realidad. Pueden presentarse quizá marcos para que pueda actuarse a nivel comunitario, pero son las comunidades las que van a terminar definiendo para dónde van el mundo en sí, y que acciones en un nivel local pueden expandirse a otros. Cuando trabajé para la ciudad de Los Ángeles antes de trabajar en Naciones Unidas, ya se estaban tomando estos objetivos de educación de calidad, la protección o la aseguración de agua potable para todas las comunidades que habitaran,
la creación de comunidades sostenibles y resilientes. ¿Cómo se aplica eso a Los Ángeles? Traer expertos, escuchar de los vecinos, participar de foros, conectar con instituciones académicas, como fue el caso mío, para que pudiéramos nosotros como estudiantes decir qué es lo que, de qué forma en que se pueden aplicar estas normas a nivel local. Muchos países y muchas ciudades también están emergiendo como líderes en estos espacios, donde pueden decir, nosotros vamos a enfocarnos en este objetivo y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos y recursos en que esto sea un avance holístico en el espacio. Así es como se empoderan las comunidades y podría llegarse a avanzar más. Depende al final del día en los estados, en las comunidades, en los grupos, poder entender cómo convertir estos esfuerzos en algo que pueda cambiar las dinámicas del mundo o alentar los esfuerzos del mundo. Diplomacia activa, es un placer poder presentar estas ideas o estas experiencias con ustedes en este espacio. También tiene su enfoque en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, en mantener instituciones robustas. ¿Sí? También llevar una educación de calidad a través de proveer información, un mundo que nos necesita atentos, de que llegue a jóvenes de todo el mundo, que llegue a los distintos sectores que a veces no tienen voz y no tienen conexión. Las Naciones Unidas ofrecen oportunidades para los estados de presentarse y promover esta acción, pero no es el organismo que lidera estas acciones. Por eso no hay un presidente de la Organización de las Naciones Unidas, y el que lo envía es un secretario general. Esa es la persona que maneja y coordina todos estos esfuerzos. Con un secretario estamos indicando que hay alguien que está manejando, tomando las decisiones, y en este caso son 193 instituciones políticas de más alto nivel, como son los estados, y las Naciones Unidas son este espacio de facilitación, de empoderamiento de las comunidades, que con el debido apoyo y con las ganas y las energías y los recursos de distintas organizaciones, puede quizás darnos unos pasos más para llegar a ese cielo, el que se prometía, pero definitivamente va a prevenir que lleguemos al infierno de la mitad del siglo XX. Excelente, Alejo, muchísimas gracias. A todos pueden abrir los micrófonos en caso de que tengan preguntas o hacerlas por el chat. Acá pueden hablar de lo que quieran, sentirse libres, preguntar lo que quieran. Ya veo que hay una pregunta en el chat, así que voy leyendo. Gracias, María Alejandra. Voy a empezar entonces con tu pregunta y dar espacio para que quiera dar una idea, si consideran que hay algo que quizás no toqué o algo que quizá tiendo a hablar muy rápido, así que cuando me pongo muy contento con un tema, me pongo muy rápido en mis respuestas, así que si hay otro punto que quieran conversar. A los chicos del DAT, que los veo ahí también en la clase, si tienen alguna pregunta o algún tema de cómo conectar estos temas de relaciones internacionales que parecen tan separados con algo local, con gusto también. Entonces la pregunta que voy a ver es, ¿crees que la diplomacia y las mesas de negociación siguen siendo la solución para reducir los niveles de violencia de dichos conflictos? Hablo en plural porque hay varios. Considero que todo parte de la forma en comunicar estas discusiones. Empiezo directamente en perspectiva de estar de acuerdo, María Alejandra, con el punto de la comunicación de ciertas discusiones. No ha llegado quizá a lo plural, o llega a todos los sectores del mundo a entender cómo es que esos procesos están avanzando. Y quizá cuando un nuevo tema aparece, como en el caso de Yemen, en el caso de Rusia y Ucrania, hoy estamos quizá dejando de lado como unidad internacional entender que esa es una crisis que también debe tratarse y que quizá los intereses económicos de las grandes potencias no están ahí. Por tanto, se deja de lado y se deja de empoderar y se deja de pensar que esa crisis sigue estando. El caso de Palestina e Israel, que viene siendo uno de los críticos desde la incepción de Naciones Unidas y también puede ser hasta considerado creación de las Naciones Unidas como conflicto, es otro caso de eso, en que cuando se entiende y se tiene una conversación con una persona
de Palestina o de Israel, que tienen sus conexiones directamente relacionadas con su corazón, su familia, su pasado, tiene otro nivel de importancia. Yo creo que la diplomacia genera espacios para poder avanzar en el conocimiento de estas realidades cuando esa diplomacia está basada en el contacto con las comunidades. En cuando, sumado a toda la preparación académica necesaria y crítica, a las conversaciones a nivel internacional y los foros, también se puede generar conexiones directamente con los pueblos. Con una pequeña anécdota, en las discusiones que me tocaban en mi comisión, también estaba la de la Agencia para la Protección y el Avance de los Derechos del Pueblo Palestino, y también para la Agencia del Socorro, UNRWA en inglés. Estos trabajos, que también son mandatados por Naciones Unidas, que tienen muy pocos fondos, todavía permiten que existan sistemas de educación y a los diplomáticos de los países poder participar y escuchar y entender cuáles son los desafíos que actualmente el pueblo palestino tiene con respecto a sus vivencias en Gaza o en el Banco Occidental. Entonces la diplomacia ofrece esos espacios, pero todavía está en el Consejo de Seguridad limitada la representación de quiénes son esas voces que están siendo parte del Consejo. Si las 5 potencias son las 5 potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial en un mundo que ha cambiado tanto, verdaderamente está obsoleto el sistema de creer que estamos representando cuando son estos países los que pueden ofrecer un veto y limitar toda acción directamente para las comunidades. Entonces, en ese sentido, las mesas de negociación pueden llevar esos temas, se necesita el acompañamiento de los medios de comunicación, interés de las comunidades. Hay muchas veces que hay temas que los movimientos sociales llevan a estos espacios, y hay sistemas que hay que reevaluar, y como Naciones Unidas creo que el secretario general tiene el rol en abrir de nuevo el diálogo con respecto al veto. Con ideas como, por ejemplo, unirse por la paz como resolución, cuando en la situación de la guerra de Corea fue un avance en que la Asamblea General ganó más poder con respecto a eliminar el veto de ciertos países e ir adelante. Pero creo que también es entender que las misiones de política especial, como las misiones de paz, necesitan de diplomáticos más interiorizados con las dinámicas que ocurren directamente, como se dice, en el campo o directamente con las comunidades, per se. Muchas gracias por tu pregunta y decime si hay algún tema que no alcancé a tocar. Con gusto, más adelante. Muchas gracias, Alejo. Acá Cristian Sánchez pregunta, ¿cuáles son los factores a los que hay que estar más atentos para lograr que los proyectos lleguen a ser exitosos? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Buenísima la pregunta, profe, y un segundo que me subo de nuevo para poder leerla. Me gusta también que está planteada como una forma más abierta, ¿sí? En este caso, factores a los que estar más atentos es entender dónde estamos parados con respecto al contexto y nuestras ideas, quiénes más están haciendo el mismo esfuerzo. Duplicar esfuerzos a veces limita la capacidad que tenemos de verdaderamente construir. Quizá yo tengo una idea que la quiero presentar, y esto también para los chicos del DAD. Quizá hubo gente en el DAD antes enfocada en resolver un problema, en participar en una situación, en proveer soluciones. Y quizá en el curso de al lado estén también pensando en lo mismo. Y a veces falta de comunicación, como decíamos recién, o de colaboración entre las partes, quizá no le da a uno la agencia de decir, bueno, quizás estoy solo en este espacio. Hay que tratar de llevar estas conversaciones a los grupos amigos, de familia, para evitar que también los discursos que nos separan se hagan más parte de lo que nos llevamos. Entonces, con respecto a los factores para estar más atentos, es tratar de ser proactivo en buscar colaboración entre las distintas personas que son parte de un proceso. Y los obstáculos son a veces ciertos prejuicios, de decir, quizá con esta persona no puedo trabajar por X, Y o Z, o con esta comunidad quizás no vaya a ser el objetivo, y quizá están más alineados de lo que parece. En el aspecto de las relaciones internacionales, es también entender que el poder de un diplomático es el de un servidor público internacional. Esa es la única diferencia, que el modelo en el que trabaja un diplomático no es el doméstico, sino el internacional, pero al final del día es un servidor público, y un servidor tiene exactamente esa cualidad
que tiene dos significados. Una es la de tener la capacidad de servir, de estar preparado en el proceso de poder entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan estas dinámicas. Por tanto, el estudio, la preparación, experiencias, iniciativas, en cualquier sentido lo preparan a uno para poder decir, esto es lo que yo siento que puedo hacer, sirvo para esto. Y la segunda perspectiva, quizás más importante aún, es la de estar al servicio de. Los diplomáticos están al servicio de las comunidades, o debería entenderse esa normativa. Los gobernantes de un país están al servicio de ese pueblo. Por tanto, entender las realidades de esta gente es crucial. Y ese es un obstáculo, el creerse que uno vive en una burbuja o en una esfera diferente a la que uno está actuando, eso es la que está discutiendo, es diferente. Por eso creo, por ejemplo, que los modelos de Naciones Unidas son importantísimos y dan esa perspectiva de cómo se maneja toda la normativa. Está muy bien hecho en ciertos modelos que he participado en provincia, en ciertos espacios. Lo que falta para que ese modelo sea real es tener esa conexión con la comunidad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que necesita ese pueblo directamente de mí, de mi agencia, de mi participación? Buenísimo, y gracias que es uno de los estudiantes el que hizo la pregunta. Si tiene algún extra punto de vista o sobre algún tema, con gusto dar más. Y con respecto a la segunda pregunta, María Alejandra, con la voluntad política, en Naciones Unidas ya hay, como decía, un problema de capacidad. O sea, los representantes que están ahí pueden tener todas las ganas de ser parte de proyectos, pero cuesta porque un país está llevando, en el caso de Costa Rica, la Universidad para la Paz, Cuba está llevando otro tema, en el caso Polonia llevaba la cuestión de minas, entonces yo quería consultar con Polonia con respecto a un tema y la representante estaba llena de trabajo para poder ponerse a discutir y obviamente era algo que yo también tuve que a veces limitarme si hubiera sido por mí, me hubiera dedicado horas y horas de mi día, pero lamentablemente son la limitación que tiene uno de sus proyectos, la voluntad está en ciertos espacios. Lo que falta es quizá la capacidad para poder alcanzarlo. Siento que también Naciones Unidas podría beneficiarse mucho de trabajar en colaboración con ONGs. ONGs que tienen definido una voluntad política sobre un tema en particular que pueda ser eh, más influenciable, que pueda ser más activo, que pueda ser más práctico a nivel local. Eh, Ese es el trabajo que estoy llevando ahora con Meridian Institute, en tratar de buscar estas soluciones quizás no a todos los temas como define Naciones Unidas, pero enfocar en temas en particular, incluir a los expertos, que escuchar las voces de esos expertos y ponerlos a colaborar con la perspectiva opuesta. A veces en las negociaciones no se alcanza a llegar al punto en el que se cree que yo soy enemigo del otro solamente porque es de otro país y las ideas terminan siendo menospreciadas en ese espacio. Y uno dice, podríamos crear algo tan grande porque en realidad la idea es la misma, pero como estamos en bandos opuestos, terminamos separando donde estamos parados. Y eso es una realidad ahora que podría llevarnos toda otra conversación sobre los extremos en los que estamos viviendo con respecto a ciertos países que estamos limitando. Hay agencias que hoy en día, por su gran impacto como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, han logrado ser parte de las conversaciones y dar su punto de vista, sin voto, pero con voz, para poder armar un marco en este espacio. Lo importante ahora es que los gobiernos y esas organizaciones y delegaciones entiendan la importancia de esa acción. Y creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible están llevando ese diálogo. La ONU está invirtiendo recursos en traer a los expertos, escuchar a las voces locales, que quizá no, hemos olvidado o hemos limitado o derivado al olvido con los sistemas que tenemos hoy en día, en el que solo tienen voz aquellos que están en las más altas posiciones a nivel global. Perfecto, Alejo, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí María Alejandra dice gracias también. Gracias. A ver. Bueno, si no hay más preguntas en el chat y dada la hora, creo que estaríamos finalizando. Muchísimas gracias, Alejo, por compartir todos estos conocimientos con nosotros. Es un placer escucharte y creo que hablo por todos los asistentes que fue súper enriquecedor.
como así también a todos los participantes. Gracias por conectarse. Van a haber muchísimas otras actividades del estilo en este próximo tiempo, así que también los esperamos a todos. Muchísimas, pero muchísimas gracias en nombre de Diplomacia Activa. Por acá dicen, Ujú. Alejo, te leo, muy linda la charla, saludos desde Argentina y va a seguir, por supuesto. Gracias, Alejo, un placer escucharte. Gracias, Juli, por la invitación. De nada, Ujú. Victoria, gracias por conectarte. Gracias, Alejo. Ahí te preguntan por dónde te pueden seguir. Alejo. Bueno, gracias Juli y también agradecimiento a todos por tomarse el tiempo de estar, a los profes por conectar también a los chicos, impresionante, a los estudiantes, aprecio muchísimo. Eh, a mis profesores también y quienes me formaron también, agradecimiento enorme también, porque han sido importantísimos en lo que puedo contar hoy, en lo que puedo ser parte, así que les agradezco mucho y gracias por el apoyo como siempre. Y a mis amigos que se han sumado, muchísimas gracias también por ese apoyo. María Alejandra, estoy ahora escribiendo para Diplomacia Activa, así que en ese caso están mis redes por ese lado, así que Juli, muchas gracias al equipo de Diplomacia Activa por este espacio. Em, Mi nombre Alejo Magini es el que sale en todas mis redes sociales por ese lado y también está mi mail personal, creo, en los artículos que escribo para Diplomacia Activa, pero puedo dejarlo también en el chat, así que cualquier pregunta o tema, con gusto estaría atento. Acá estoy escribiendo el mail para, para que quede. Gracias, Cande, también por coordinar y por creer esto desde el principio. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes todos, les agradezco mucho. Muy buenas tardes, muy buenas noches.